Puedes abrir por favor en Apocalipsis 2, versículo 12. Lo de hace 8 días, fue muy corto lo que dijo a Esmirna. En gran parte, solo 2 iglesias de las 7, no les dice arrepiéntete, que es Esmirna, lo que vimos hace 8 días, y más adelante Filadelfia. Entonces, que no Filadelfia, Pensilvania, sino otra Filadelfia, la original. Entonces, para nosotros entender eso, a veces es necesario que Dios diga, ¿sabes qué? Corrige esto, cámbialo. Y no nos gusta oírlo, más chamba, apenas hago lo que estoy haciendo y ya me pusiste más tareas. Pero Él dice, no, eso, y eso es mío. Dios dice, todo esto es mío. Todo esto yo lo construí, yo lo nutrí, yo lo protejo, yo lo conservo, pero igual, tú responde. Entonces, y luego son exhortaciones un poco así, directas. Y en Esmirna no. Ahora vamos con Pérgamo, versículo 12. Y para entender un poco más acerca de eso, si vimos hace 8 días lo de Esmirna, que fue la primera ciudad que ganó el derecho, como hubo licitación en Roma, toda la ciudad, que aplaudió más o dio más dinarios o algo así, pudo hacer un templo dedicado al culto de un emperador, que fue Tiberio. Entonces, pero el culto de emperadores ya estaba creciendo. La segunda fue aquí Pérgamo, y Pérgamo ya hizo un templo al emperador César Augusto, que es el que mandó a hacer el censo cuando nació Jesús en Belén, y por eso José y María y todo. Entonces, como que Roma ya estaba como en declive realmente. Entonces, mucho de eso de culto de emperadores era como queriendo retener la grandeza de Roma y la gloria de Roma. Cuando terminando el primer siglo, ya estaban sintiendo la presión, la burocracia en la ciudad, la burocracia imperial, tener emperadores locos de plano como Nerón, como que ya no se podía sostener el peso de todo eso. El territorio romano era tan enorme que no tenían suficientes tropas para poder cuidar las fronteras, y eso llevó finalmente, esos 2 factores llevaron finalmente al colapso del Imperio Romano. Pero todavía tiene mucha inercia, mucha potencia, mucha organización, y con esa organización puede sostener también una persecución, porque cuando hay problemas siempre estamos queriendo buscar como culpables. Si pudiéramos erradicar eso, ya no tendríamos problemas. Entonces, y eso siempre ha sido la ilusión humana desde Caín y Abel. Si no existiera Abel, yo sería un hombre feliz, entonces mata a su hermano. Entonces, si no tuviera yo que traer sacrificios aquí al altar delante de Dios, sería un hombre feliz. Entonces va lejos y construye una ciudad. Y de ahí ya está toda nuestra historia escrita desde hace milenios, que la ilusión que como que siempre resguardamos es, con esto ya seríamos felices y plenos. Ahora, entonces, en Pérgamo tenían la situación de ese culto, ya se estaba haciendo, además, templos a los dioses principales de los griegos y romanos, Zeus, Atenas, la de sabiduría, Dionisio, placer. Entonces tenían sus diferentes como ¿qué es lo que es fin de semana? Pues vamos a este templo. Si hay que organizarnos y llevar bien el negocio, vamos con el templo de sabiduría. Entonces eso se estaba haciendo y eso era normal, era rutina. No era como que todos dicen, pues ellos hacen algo raro. No, eso era normal. Entonces, para saber esto necesitamos tomar en cuenta qué es lo que está diciendo con esto de trasfondo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, o al mensajero de la iglesia en Pérgamo. Y en cada caso lo que vemos es que tiene a un encargado, un responsable de los cristianos que se reúnen quizás en un solo lugar o en diferentes lugares en la ciudad. A finales del primer siglo los cristianos estaban multiplicando, pero la mayor parte de ellos eran esclavos, eran mujeres, había menores de edad precisamente porque no tenían derechos. Entonces ellos encontraban camino directo a Dios y poder palpar la eternidad en cada reunión.
Entonces era posible estar tomando un discipulado como aquí, entre semana, y vamos con Navegantes 2, y resulta que el que da ese discipulado y el que recibe a todos es un esclavo. Y entonces trae brazalete, trae así, quizás traiga así un tatuaje, una marca que identifica de qué casa es propiedad. Entonces podría ser que llegas y hoy no lo va a dar. ¿Por qué? Pues no le den permiso. Pues que renuncie. No puedes renunciar de ser esclavo. Alguien que tiene que venir a darte tu libertad. Entonces, esas eran situaciones a finales del primer siglo. Además, la sociedad en contra, además el gobierno en contra. Entonces, que pudiera un grupo de cristianos florecer en eso es un milagro. Es testimonio de la gracia de Dios. Entonces, escribe al mensajero de la iglesia de Pérgamo y después lo aterriza para todos. Vamos a leer. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, primero el mensaje va al mensajero, que era como sinónimo con pastor, tipo pastor y evangelista, fundadores y todo eso. Y como vimos en Esmirna, era posible que Policarpo, más joven, fuera aquel mensajero que menciona. Aquí en Pérgamo no nos dice más datos, pero Antipas o Antipatros, Antipas es como el diminutivo del nombre, pues en algún momento, y era muy conocido para ellos, que murió, mi testigo fiel. Y eso es lo que la Biblia llama a Jesús, aquí en Apocalipsis, testigo fiel. Entonces, que Jesús mismo diga Antipas, mi testigo fiel, quiere decir que el testimonio que él daba acerca de Jesús, y como hemos mencionado ya muchas veces, tu testimonio no es el relato de tu vida. Eso es tu novela, o sea, escribe un libro, públicalo en alguna editorial, CLIE o a ver cuál, y eso ya es tu autobiografía. Pero tu testimonio es qué puedes decir acerca de Jesús. ¿Qué evidencia das a él? Estamos en juzgado, el mundo juzgando, y juzga nuestras obras, juzga nuestras razones, la razón por la esperanza que tenemos, todo lo juzga. Entonces, para que arme su criterio, tenemos que traer muchos testigos que den mucha evidencia. Entonces, en tu vida es conveniente como llevar un registro tú de evidencias de la gracia de Dios en tu vida, oraciones contestadas, cambios en tu vida, cambios alrededor, en tu familia y todo, y ver la bondad de Dios, la fidelidad de Dios y todo eso que va sumando a un testimonio de que Dios no solo existe, sino se involucra en nuestros asuntos y Él supervisa y protege sus propósitos en nuestra vida. ¿Ok? Entonces eso es tu testimonio. Y más adelante en capítulo 12 dice que lo vencieron, a la bestia lo vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio. O sea, lo que ellos podían decir acerca de Jesucristo les fortaleció para resistir la presión y la amenaza del anticristo. Y dice, y que no amaron su vida hasta la muerte. O sea, eso es lo que primero soltaron. No necesito vivir más días. Que pueda decir esto bien y dejarlo bien asentado, eso es todo. Entonces, a nosotros nos cuesta porque estamos muy aferrados a seguir viviendo y seguir conociendo, y quiero alcanzar, aunque sea el 15 años de mi nieta, quiero alcanzar, aunque sea esto, que ahora alguien se va a casar, ahora va a haber esto, ahora una graduación, o simplemente seguir viviendo. Yo me acuerdo, yo decía, bueno, entonces si el rapto viene tan rápido, entonces yo no voy a preocuparme de casarme. Yo voy a hablar a todo el mundo de Jesucristo. Van pasando los años
¿no? Y algunos estaban así, alrededor de mis compañeros. Digo, mira, si Cristo viene ya, o sea, este año, entonces, ¿qué caso tiene todo el cortejo, a la boda, los gastos, a adquirir suegra y todo lo que implica? O sea, ¿qué caso tiene si a fin y a cabo pues ya no estamos? O sea, mejor cargar todos los kilos de este lado. Y ellos están, no, pero yo tan joven y sin haber amado, que Dios aguante que no venga el arrebatamiento tan rápido. Digo, bueno, sí. Porque en el cielo ya no va a haber. Y digo, mi hijo, o sea, el cielo no es una cárcel. O sea, no vamos a estar así nomás aburridos y fríos y todo sin hacer. O sea, va a ser miles de veces más de creatividad, involucrarte, conocer, ver y oír. O sea, todo lo que Dios nos puede preparar y mostrar. Entonces, a veces tenemos como eso, que mi vida termina cuando esta vida termina. Y mi existencia ya es así. Y ya soy una momia, guardado, enterrado en las arenas de Egipto y quién sabe qué para mí. Entonces necesitamos ver, ellos tenían otra perspectiva. Y claro que cuando eres esclavo, ¿qué futuro tienes? ¿Qué seguridad? ¿Qué certidumbre? ¿Qué identidad? O sea, no podías ni siquiera decir, pues soy fulano, hijo de tal. Porque como esclavo tu pedigrí, tu patrimonio, tu linaje no importa. ¿Okay? Entonces es importante ver eso. Entonces los esclavos estaban diciendo, Dios me ve, Dios me conoce, Dios se involucra conmigo, Dios me está llamando a conocerle, y eso es vida eterna, conocer al único Dios viviente. Ok, entonces dice, yo conozco tus obras, habiendo dado un atributo de lo que Juan ve en capítulo 1. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y decimos, oh, ok. Entonces, ¿por qué tan serio? Con lo de Éfeso dice, el que anda en medio de las lámparas. Ok, entonces el que anda en medio de las iglesias. Entonces su presencia en la iglesia y todo eso, ok, bien. Eso está muy padre. Cuando Esmirna, porque estaban enfrentando persecución, dice el primero y postrero, el que estuvo muerto y ahora vive. Entonces, o sea, es esto, o sea, yo vencí la muerte y tú también. O sea, yo tengo en mi mano todo esto. Entonces, así. Pero cuando dice que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, estás, pues te pones más serio. O sea, ¿qué va a decir? Ok, yo conozco tus obras, como siempre dice, a cada uno dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Entonces, muchas veces decimos, bueno, es que mis circunstancias, como si tuvieras que explicar tus circunstancias a Dios. Yo conozco tus obras y dónde moras. Todo lo que afecta, todo lo que es. Y luego dice, además, o sea, no estás en un jardín nada más. Dice, donde está el trono de Satanás. Y el altar en el templo de Zeus era en forma de trono. Entonces, literal, ponían el sacrificio ahí y lo quemaban, y aceite, incienso, todo eso lo ponen todo, pero es el trono de Zeus en su templo. Entonces, y eso es el altar. Dice, pero aquí Juan se atreve, pues por eso tenían persecución los cristianos, ¿verdad? Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? No Zeus. Una de las 7 maravillas del mundo era el templo de Zeus en Atenas. Entonces, y era enorme y tenía una estatua de mármol blanco, entonces así, y era muy alto y tenía así el mundo como una esfera, el mundo en su mano, y así, y él reinando en su trono, el rey de los dioses, y así. Entonces, o sea, y muchos decían que sentían mucha paz al entrar en ese templo. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, pero aquí tienen algo más chiquito, pero aquí donde está el trono de Satanás. Y tendríamos que estar pensando, ¿te acuerdas en el libro de Daniel? El ángel le está explicando a Daniel, mira, vengo a explicarte esto y me tengo que ir, porque el príncipe de Persia salió a pelear conmigo y me detuve. Entonces, pero vino el arcángel Miguel y me ayudó. Entonces ya tengo que regresar y terminar esta pelea.
como si, muy callejero. Entonces tenemos que pensar que los ángeles, así como tú los ves, así tu túnica y todo blanco y sus rizos dorados y así, van así en Navidad. O sea, necesitamos ver, no, esto es muy callejero, es muy barrio, que sale esto y de ese príncipe de Persia y ahora de ese príncipe de tu pueblo que es Miguel, que significa ¿quién como Dios? Y luego Gabriel, que es, estoy delante de Dios, le dice a Zacarías, el padre de Juan Bautista. O sea, ¿ves? Ellos no son tiernos. Tú y yo somos tiernos, pero ellos no son tiernos. Entonces hay un pleito y una pelea y resistencia. Entonces por eso tardé tanto en venir y fueron 3 semanas. Entonces por eso, o sea, salió el orden de venir a explicarte la visión. Pero hasta 3 semanas después vengo llegando. ¿Qué hubo? Entonces sí tenemos que entender muchas veces alrededor de nosotros hay guerra y pleito, interferencia, hay bloqueos. O sea, es cuando la gente se enoja, cierra la glorieta de la Paloma de la Paz o aquí Tlaltenango, aquí el Niño Artillero y paraliza la ciudad. Pero en lugares celestiales que nosotros ni vemos, pero alrededor de nosotros pueden haber conflictos, nada que ver con nosotros, pero nos afecta. ¿Okay? Entonces sí necesitamos entender esto. Entonces dice, yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¿Qué es más difícil? En medio de esa presión y conflicto es más difícil. Entonces podemos tomar y aterrizar un poco más eso. Ok, ¿dónde vivo? ¿Dónde tengo que morar? ¿Qué es lo que me rodea? ¿Cuál es mi entorno? Y dice, bueno, no está el trono de Satanás ahí, pero vamos a decir un centro burocrático, demoníaco, sí genera mucho ruido. Entonces, ¿qué hacemos para apagar eso? ¿Qué hacemos para cortar el ruido y la interferencia y todo eso? Entonces, sí era difícil. Y Jesús porque les va a decir cosas duras. Pero está diciendo, pero también entiendo tu entorno, entiendo tu historial, entiendo todo eso, lo estoy tomando en cuenta cuando te digo sas. Entonces, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Duro. Entonces, o sea, no era fácil eso. Y lo que yo estoy viendo es esto, o sea, lo que he dicho varias veces, los tiempos de prosperidad de la iglesia quizás estén llegando a su fin en nuestra generación. Que lo que era muy difícil en los 70, principios de los 80 y algo empezó a mover. Y como que se abrieron caminos, se abrieron puertas y en los 90 más cambiaron la constitución, reconociendo grupos religiosos y todo eso. O sea, mucha libertad para cristianos, mucha prosperidad, mucho subir y bajar y hacer y todo eso. Pero quizás estemos llegando al final de eso y todos estamos así. Y necesitas saber, los mejores tiempos fueron antes. Fueron cuando había presión, cuando se cerraban permisos, cuando te mataban las gallinas, cuando quemaban así tu casita allá en la montaña. O sea, eso era difícil y la gente hizo. Entonces hubo una persecución en la Sierra Negra, en Puebla. Hay 2 lados, como parteaguas en la Sierra Negra, y del lado de Telpatlán para allá, para Coscatlán, donde descubrieron los elotitos de maíz muy primitivos. Entonces todo ese lado hubo una persecución y quemaron los templos, templecitos así de madera, balacearon, machetearon, porque pues a lo que viene a la mano. Entonces estuvo muy feo y es ahora súper poblado de grupos de cristianos después de tan feroz persecución. Y de este lado nunca hicieron eso. Del lado de Santa María del Monte, Vicente Guerrero, todos tienen nombres que parece la condesa Santa María del Monte, Vicente Guerrero. O sea, así. Entonces, así de ese lado, ellos no persiguen a los cristianos, según ellos, simplemente no los dejan estar. Si alguien se convierte, le van haciendo muy fácil, no le prestan herramienta, no le compran lo que vende, no le ayudan, no le levantan, si va a caminar en el camino, no así. Si están subiendo al autobús para llevar su carbón y su pulque y cosas así a Tehuacán, al mercado, como que de repente todos son más gordos y no cabe. Entonces al final entienden, mejor ya no voy a vivir aquí, en este pueblo.
Eso es realidad de hoy. Entonces necesitamos ver que, dices tú, nunca has ido a la Sierra Negra, ¿verdad? Entonces, ¿qué te importa? Pero también en Michoacán, en Jalisco, ¿okay? En Oaxaca, en Chiapas, ni se diga, ¿okay? En el norte, en el sur, en la península de Yucatán, nunca te prestan para poder ser cristiano. Jesús dijo, el reino de Dios hasta ahora sufre violencia y los violentos, y no es violencia como estás pensando. La palabra es bios, como biológico, o sea, es vida. O sea, los vivitos lo arrebatan a fuerza, así. Entonces tú tienes que empujar, es como hora pico en México, en metro, en Pino Suárez, es hora pico, tienes que llegar, empujas. Por eso ponen los tubos, no es para que la gente agarre en el movimiento que no se caiga, no, es para que agarres el tubo y hagas esto para entrar. Entonces ve al gimnasio, hazte fuerte para que subas al metro en hora pico y aguantes bajo agua, ponte a hacer natación para que aguantes sin oxígeno hasta la próxima parada. Entonces así, pero lo que tenemos que muchas veces los cristianos no tienen ese concepto, sino el reino de Dios te lo tienen que traer así en una charola con perejil y cilantro alrededor y con su cremita y ahí está el reino de Dios y puedes picotear esto y si no te gusta no lo agarras. Entonces eso es el concepto que tenemos hoy. Antes no era así. Eso es resultado de 30 años de relativa prosperidad y comodidad de cristianismo en México, por ejemplo. Entonces, si empezamos a decir, pero el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo el que cree. O sea, el poder de Dios está presente. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y haciendo también lo que ella hace. O sea, Dios así simplemente ha cambiado para nosotros un poco nuestro entorno. Pero si podemos insertarnos en eso, decir, ok, pero de momento yo estoy en situaciones que digo, ¿cómo se puso todo así? O sea, ¿qué pasó? Y dice, conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y cuando se puso todavía más difícil, y donde mora Satanás se hizo una realidad palpable para ustedes, guardaste mi nombre, no negaste mi fe. Pero, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dices, oh, qué bueno que son pocas, porque el que tiene la espada de dos filos aguda, así, todo, unas pocas cosas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y eso lo puedes estar leyendo en Números, cuando al final de Números están casi llegando a la tierra prometida. Enfrente está el río Jordán, es la llanura de Moab, y el rey de Moab va y contrata a Balaam para maldecir el pueblo de Israel. Y Dios simplemente no le hace caso. Es más, no le permite a Balaam proferir maldición, sino profetizar de la bendición futura. Entonces, pero pues, entonces si no me cumples no te pago. Y le iba a ser un hombre muy rico. Entonces le dice, mira, haz esto. Entonces mandaron a las muchachas más bonitas así, como a pararse aquí, a ofrecer esto, y ahí vienen con su charola de sopes o algo así, y vendiendo, y oye, va a haber fiesta en mi pueblo, entonces los invitan. Pero la fiesta religiosa, que están así, los invitan, y era un culto, idolatría, y parte del culto era tener relaciones, fornicación, frente al ídolo. Entonces realmente el gusto lo dedicas, es parte del sacrificio, lo dedicas al ídolo. Y murieron más de 24,000 hombres en ese día. Y cuando hicieron el primer censo, por eso el libro de Números es plural, porque hicieron un censo y al final de los 40 años van a entrar a la tierra prometida. La mayoría de los que participaron fueron de la tribu de Simeón. Y puedes comparar los números en una generación, y 24,000, pues sí cambia la población en una tribu. Y Simeón quedó rodeado en medio de la tribu de Judá, que eran muy firmes y muy seguros, los mantenían así porque los de Simeón eran unos animales. Entonces, así, y dices, órale. Entonces la doctrina de Balaam no es, o sea, si te presiono, si te amenazo, resistes más.
O sea, si te empujo, haces así y tratas de estar firme. Pero si te puedo seducir, voluntariamente tú te vas al matadero. Sin mecarte, sin jalarte, vas voluntariamente. Entonces, ¿cómo hacer que Dios mismo acabe con ellos? Entonces, algo que pasa, por ejemplo, en Corinto, que tenía una situación parecida a la de Pérgamo cuando Juan escribe esto. Inmoralidad, muchos abusos de cuestión de que no importa lo que haga, como que solo en la congregación importa tener una actitud y tener tu corazón bien ante Dios. Y cuando yo digo, bueno, ¿y cómo vas a saber que mi corazón está bien ante Dios? ¿Porque me siento bien? ¿Porque tengo confianza? ¿Porque siento que Dios no está enojado porque eso fue ya hace mucho tiempo? O sea, ¿cómo puedo saber que mi corazón está bien? ¿Por lo que yo siento? ¿Qué tal si mi corazón está endurecido? Entonces yo no voy a conocer algo en mi contra. Entonces por eso Jesús dice, yo sí conozco tus obras. Yo también, tomando en cuenta dónde vives y qué situación está alrededor de ti, y si se pone pesado. Yo tomo en cuenta eso también, pero esto no está bien, y lo dice así. Entonces, importante ver eso, la doctrina de Balaam. No es que el mensajero retuviera esa doctrina, sino dice, tienes ahí a los que retienen esa doctrina, que puedes hacer esto y luego vienes y te congregas aquí. Entonces a los corintios Pablo dice, oye, no podemos participar de la mesa de Baal, por decir, y la mesa de Cristo. No tenemos comunión de luz con tinieblas. O sea, ¿qué participación tiene el cuerpo de Cristo, siendo miembros cada uno? ¿Qué participación o qué compañerismo tiene con un ídolo? Entonces sí era como reprender y amonestar a los corintios. Ahora, en aquel entonces, decir corintizarse era volverse así loco, inmoral, fornicario y todo eso. Era sinónimo Corinto con fornicación. Entonces sí es como decir, como con lo que se hace en Acapulco se queda en Acapulco y aquí en la iglesia ya no lo cuentas. Nomás así, pero alguien te vio allá, pero también lo viste. Entonces hay una confianza mutua, pero eso trastorna lo que Dios podría estar haciendo en medio de nosotros. Ok, entonces dice que enseñaba Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, aparte de eso, los nicolaitas era como un tipo de gnosticismo, que lo que hago con mi cuerpo no afecta mi espíritu. Entonces, como por decir, tenemos la feria del santo, la fiesta del santo en un pueblo, y luego tenemos la fiesta mundana. Entonces, el novenario del santo, y luego otra semana más, y hay palenque, hay borrachera y todo eso. No pasa nada. O sea, primero le damos a Dios lo que es de Dios, y luego le damos a César lo que es de César, que es un trastorno de lo que Jesús dijo. Entonces, viendo así, tenemos que decir, entonces, ¿qué es lo que estaría pasando con nosotros con la misma mentalidad? Que puedo hacer esto y no me afecta aquí. Es más, los nicolaitas tenían como una jerarquía de cobertura. Si tu cobertura espiritual dice que está bien y no importa lo que dice la palabra de Dios. Y eso se ha visto en Latinoamérica, que la cultura ha sido como una cultura de que otro se hace responsable por mí y me hago siempre como niño. Pablo dice a los efesios que la razón que Dios ha puesto en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, los ha puesto para hacer crecer a los creyentes y que sean maduros y que ya no sean como niños fluctuantes, llevados por doquiera, porque de cada viento de doctrina. O sea, no tan fácil, manipulables, no los pueden chamaquear porque no son chamacos. Entonces, viendo eso, como que sí podemos decir, pues un poco de eso existe hoy y necesitamos como poner atención y ver qué pasa. Entonces, existen sistemas como de tipo multinivel
en las iglesias, y no me refiero a Roma, me refiero a iglesias evangélicas, ¿ok? Que sistemas así de multinivel. Entonces, por ejemplo, G12, cada quien sus 12 y cada uno de los 12 tiene sus 12 y todo, pero es un sistema empresarial, no eclesiástico, o sea, no es el cuerpo de Cristo, sino es una estructura empresarial. Y va a dar buenos resultados de acuerdo con una empresa. Pero otra vez, ¿quién está cuidando lo espiritual? ¿Quién está asegurando que crezcan en todo a la plena estatura del hombre perfecto en Cristo? O sea, ¿quién está encargándose de eso? No, lo que queremos es multiplicación. Entonces, alguien usaba esta frase que es numbers, nickels y noise en inglés, pero es moneda. O sea, si hay moneda, si hay asistencia y si hace mucho ruido, vamos bien. Eso sirve si tienes un partido en el Estadio Azteca. Entonces los que vienen, los aficionados a ese equipo, obviamente compraron más boletos que los que Necaxa no vendió nada de boletos. Entonces, ¿quién hace más ruido? ¿Quién hace eso? ¿Quién echa porras? ¿Quién hace ola en el estadio? Y todo? O sea, es esto. O sea, entonces estos son los buenos. Pero cuando apedrearon a Esteban, hicieron todo eso, ruido, estaban de acuerdo todos, eran unánimes, así, y corrieron y arremetieron contra Esteban y lo sacan y lo apedrean a muerte. Entonces simplemente lo que hace más ruido y donde más gente está involucrada, no necesariamente es obra de Dios. Y tenemos que tener eso. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos buscando para decir esto es lo que Dios está haciendo? Sean pocos o sean muchos, haga mucho ruido, haga poco ruido. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Ok, pues aquí en Apocalipsis estamos viendo un poco de eso. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en cada situación, en cada iglesia y en cada encargado? Dice, yo aborrezco esto, lo dice también a Éfeso. Has dejado tu primer amor. Haces todo bien. Si simplemente te están filmando, si simplemente te están escuchando, tienes sana doctrina, tienes un celo de Dios, vives en estricta disciplina, o sea, todo está bien, eres ejemplar, todo el mundo quiere ser como tú, pero has dejado tu primer amor y eso sí tengo contra ti. Arrepiéntete. Órale. Y no es simplemente junta las ganas, es arrepiéntete, o sea, cambia, pon al revés el suéter. Pon al revés tu mentalidad, pon al revés tu afecto porque has dejado tu primer amor. Pero ahora aquí no era problema de afecto, sino de simplemente ser pasivo y dejar que suceda. Y si esto quieren hacer, está bien, pero mientras no vayan en mi contra, les doy permiso. Pero eso es fatal, finalmente, es fatal. Entonces, yo también aborrezco esto. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando ponen como una jerarquía de coberturas, de que este ve por mí, esto se encarga, Él intercede con Dios por mí, Él me da el visto bueno. Cuando instalamos eso en la iglesia, estamos abriendo cada vez más pasos entre nosotros y Dios. Entonces Hebreos 10:19 dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. O sea, no hay porteros, no hay guardias, no hay filtro de seguridad, no tienes que quitar los zapatos y pasar tu maleta por rayos X. No, entra, es como en tu cocina, entra. Así, teniendo esa libertad, acerquémonos. Okay. Entonces eso es la exhortación bíblica. Pero cuando alguien ya instaló pasos, limitando el acceso, restringiendo así horarios y todo eso, cuidado. Ahora, dice, arrepiéntete por tanto, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ok, vamos a Hebreos, ya sabes, Hebreos capítulo 4. Pelearé. Y dirías, ay no, pero Dios así, ese pastorcito de las ovejas. Pelearé contra ellos. El mensajero está encargado, pero ¿qué es lo que pasaría con eso? ¿Qué es lo que produce? Que si Jesús viene a pelear contra aquellos que tienen la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam y retienen eso, lo tienen así y no lo sueltan. Entonces yo peleo contra ellos con la palabra de mi boca, la espada de mi boca. Ok, Hebreos 4.
¿Te acuerdas cuando Pablo dice a los efesios que tomen toda la armadura de Dios? Efesios 6, que dice ahí entre eso el escudo de la fe, que los romanos ya, como hubo una nueva tecnología de echar globitos de vidrio en sus flechas con algo inflamable. Entonces la flecha está ardiendo, dardos de fuego. Entonces cuando llega, empieza, o sea, pum, el aceite así se enciende y ya estás apagando el fuego, bajas guardia y ya te pueden matar. Entonces los romanos llevaban, era pesada, pero el escudo de madera, y lo dejaban toda la noche, madera y cuero, remojando en agua. Entonces era pesado, pero con eso y echaban los dardos. Cuando esa volada de dardos de fuego pasa, entonces ya vas avanzando. Echan otra volada y los están apagando. Ese es el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero no es logos. Logos es el mensaje total, es la totalidad de lo que Dios tiene que decir. ¿Okay? Y cuando haces una comparación a través del Nuevo Testamento, cuando usa logos, el verbo logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero esa es la palabra que os predicamos, otra vez logos, es completo. ¿Okay? Como por ahí se decía, es el mensaje concentrado. O sea, eso es así, es vida, es libertad, es consolación, entonces logos. Pero rema es la otra palabra. Y rema son los dichos, que por ejemplo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios o los dichos de Dios. Y eso viene siendo, y sé que te da flojera, pero eso viene siendo los textos bíblicos que hayas memorizado y guardado en tu corazón. ¿Ok? Proverbios, capítulo 1. Okay. Que esté atento, capítulo 2, más atento hijo, capítulo 3, y guarda todo esto también y no seas sabio en tu propia opinión. Entonces cuando empezamos con eso, otra vez lo que Dios ha dicho, Salmo 19, o sea, la ley de Jehová convierte el alma. Los preceptos de Jehová alegran el corazón, los juicios de Jehová. Entonces cuando vas leyendo tu Biblia, empieza a decir, Dios siempre da esta evaluación de esta situación. Siempre Dios dice, Dios promete algo en esta situación. Siempre Dios promete algo al futuro cuando estás en esa situación. Salmo 23. Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, ninguno. ¿Okay? Pero el valle de la sombra de la muerte, o sea, que está un poco como nublado. No. Sombra de la muerte es densa oscuridad, como cuando Abraham tuvo eso y Dios se envuelve en densa oscuridad y pudo ver como fuego y se tapó de densa oscuridad. Entonces, densa oscuridad es eso, que pones tu mano enfrente y no ves nada. Entonces David dice, aunque ande en el valle de la densa oscuridad de la muerte, o sea, no puedo ver ni siquiera dónde pongo mi pie, no sé si es un hoyo, si va a haber una víbora, no sé dónde, no sé si ni siquiera si voy bien. Puede ser que nomás estoy andando en círculos. Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Entonces eso que hemos guardado, que es nuestro, eso es la espada del Espíritu. O sea, ¿qué caso tiene, oh rey Arturo, tener tu espada en la casa? Porque es muy buena, es muy valiosa. El ama del lago le entregó la espada y así. O sea, ¿qué caso tiene que tengas eso si está en tu casa? Entonces, a propósito de eso, hay gente que deja sus Biblias. Haznos favor, si vas a ser olvidadizo, pon tu nombre en tu Biblia y ya te buscamos. Pero ¿cómo has estado sobreviviendo esta semana sin tu Biblia? No, pues yo lo tengo en YouVersion en mi celular. Ok, ¿y si lo ocupas? Porque tu Biblia algunos tienen todas sus facturas ahí. Digo, ¿no te hace falta eso que te facturaron? O sea, algo te hace falta, ¿no? Entonces, como tu vida está totalmente en pausa, mi vida se pone en pausa si dejo mi Biblia semanas aquí en el auditorio. Además se va a llenar de moho con la humedad de septiembre y lloviendo todos los días. Entonces, pero viendo eso, ¿de qué te sirve tu Biblia en casa? Pero no la puedes andar llevando contigo todo el tiempo. Pero rema, los dichos de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, ¿qué dijo Jesús en la tentación?
Eso va duro, va duro y todavía la pamba no termina. Pero ¿qué dice así? Porque escrito está, y Jesús así. Y Jesucristo mismo enfrentó la tentación del mismo diablo, enfrentó la situación, escrito está, la palabra de Dios. Rema, el logos de Dios es la totalidad. Rema es esto, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces es muy importante ver eso. Y Jesús enfrentó esa tentación con rema, con los dichos de Dios. Ok, entonces, ¿qué significa? Vamos, Hebreos 4, dices, pero ya estoy ahí. Sí, pero rapidito y acribillamos todo alrededor, ya. Hebreos 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora aquí es logos. ¿Okay? La palabra de Dios es viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios y ¿qué? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y si no lo sabes, ahí está toda la escritura, inspirada por Dios. O sea, el autor de la Biblia, los textos fueron escritos por hombres, pero la inspiración es del Espíritu de Dios, inspiración. Entonces, y como hemos afirmado ya muchas veces, hoy ya se está dando eso otra vez, no es nada nuevo, que la inspiración de las Sagradas Escrituras es inspiración de los pensamientos y las ideas. Pero entonces, y se está diciendo, y si vieras quién de renombre son los que están diciendo, que no puedes entender la verdad por el lente de Pablo, solo Jesús. El problema es que dime, ¿qué libro de la Biblia Jesús escribió? Primero de Jesús. Primera epístola, o sea, lo que más tenemos son estas 7 iglesias, es lo más que tenemos. Pero ahora sí, Juan está tomando dictación. Y si Juan le cambia, si Juan no entiende y pone otra cosa, entonces no son nada más las ideas, sino las palabras, fonemas, que hizo la composición de un enunciado. Eso es inspirado. Y Dios usando el vocabulario de Pablo y su estilo, el vocabulario de Pedro y su estilo, Marcos, el Evangelio de Marcos con su modo muy particular de él, viendo eso, entonces, pero Dios usa esto como tu pluma, pues a veces así como que sale poca tinta, a veces mucho, a veces sale una bolota de tinta. Si eres zurdo como yo vas escribiendo y todo esto queda pintado por la tinta y deja una sombra azul o gris en lo que estás escribiendo. Eso es lo que pasa con nosotros. Pero lo que se escribió, Dios se encargó que fuera lo que Él quiso que cada uno leyera y escuchara. Y eso es fundamental en doctrinas acerca de Dios con el hombre, por esta razón. Si solo las ideas son inspiradas, entonces cuando el ángel le dice a José, no tengas miedo de casarte con María, porque lo que en ella hay es de Dios. José pensó que fue adulterio, es lo que cualquiera pensaría. Entonces vemos el ejemplo de cómo la idea de José está peleando con lo que Dios está diciendo. ¿Y quién va a ceder? José entonces tomó a María como esposa. Eso es un ejemplo, hay muchos de eso, que si la idea humana, o sea, ¿quién le dijo a Mateo lo que José pensó? José. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que ver eso. José dice, yo tuve esta idea, pero entendí esto, Dios me habló. Y podemos decir, pero Dios no me habla a mí. Ay no, pues a lo mejor por tan grosero, o tan indiferente, o estás dormido, o no sé. O sea, ¿en serio? Porque la Biblia dice, entonces, ¿quién morará con el fuego eterno? O sea, ¿en serio quieres que Dios te hable? Sí, no, porque hay muy buenas cosas seguramente que nos quiere decir. Aquí, aunque les está regañando en Pérgamo, tuvo cosas buenas que decir. Vas bien en esto, vas muy bien en esto. No negaste mi nombre, no negaste mi fe. Aun cuando fue durísima la persecución y el miedo era palpable, no negaste, retuviste eso. Bien, eso es bueno.
Síguele con eso, no sueltes eso. Entonces queremos escuchar de Dios, pero ¿sabes cómo puedes empezar a escuchar de Dios? Y cuando ya fuera de leer tu Biblia, dices, creo que Dios me está diciendo algo. ¿Cómo vas a saber si es Dios que está hablando? Puedes cotejar. Si va de acuerdo, Dios te está recordando algo, te está avisando algo y así. Aunque sea en tu oído gritando cuando vas a todo lo que da el caballo, así, y se está chispando una de las cerraduras, yo no lo sabía y Dios literal gritó en mi oído para que yo entendiera, frena, así. Empiezo a jalar las riendas y el caballo así, ¡ting! Y se chispa la herradura, se da vuelta y tropieza el caballo. Si hubiera estado corriendo a todo lo que da, ni el caballo ni yo sobrevivo en la carambola que iba a resultar. Entonces Dios sí habla a nosotros, pero muchas veces no le hacemos caso. Entonces, ¿por qué Dios te tiene que repetir tanto, no? ¿Qué es esto? ¿Qué? O sea, si tu muchacha te contesta así, le corres. Primero que termina de lavar los platos, pero sí le corres. O sea, por favor, o sea, yo te estoy pagando a ti, no tú a mí. Entonces, ¿qué onda? Entonces, y cuando tus adolescentes están así, te estoy hablando. Si tengo que ir contigo, de repente ya desconectan, ya están así, que sacan así, ya están poniendo atención. Entonces, ¿por qué Dios tiene que estar habla y habla y habla conmigo si no le hago caso? Si hasta me hago así como humo en los ojos cuando se acerca a mí, así. Así. Y si eso es tu forma, entonces por eso, otra vez, arrepiéntete. Lo que está diciendo aquí en Apocalipsis, dale vuelta a este asunto, cambia tu mentalidad. No es tan feo que Dios trate con nosotros con su palabra, no es tan feo, al contrario, es muy hermoso porque dice, oye, conoce mis obras, sabe dónde vivo, sabe lo que me cuesta, sabe lo que me ha costado, sabe por qué estoy donde estoy hoy y sabe sacarme de aquí y seguir adelante. Eso no es feo, eso es bueno. Ok, entonces, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, que donde termina el uno y comienza el otro, las coyunturas y los tuétanos igual, o sea, donde termina el uno y comienza el otro, o sea, en qué momento es tuétano y en qué momento es hueso, en qué momento es coyuntura y hueso y músculos y tendones, o sea, eso es trabajo, eso es cirugía con láser, microcirugía. Entonces él está diciendo, y la palabra de Dios, o sea, tenemos esa sensación que Dios nomás viene corriendo hacia nosotros con un machete ensangrentado en la mano y estamos, la palabra de Dios. Bueno, es el salvaje que lo está trayendo, pero microcirugía para restaurar, para otra vez fijar la retina en tu ojo que estás quedando ciego, que para operar córneas, para cuestiones, o sea, lo que es laparoscopía y están así limpiando las venas que entran al corazón, o sea, todo eso, y eso es más lo que Dios está haciendo. Decapitación sería lo más fácil. ¡Ay, burro! ¡Pum! Que me corte la cabeza, entonces Dios ya no tiene que lidiar conmigo. Pero microcirugías y esto, y rehabilitación, y terapia, y física, y todo, dice, sí, y ahí está, lo hace. Entonces, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea, lo que no es palpable, lo que es muchas veces abstracto, los pensamientos y las intenciones del corazón, ni siquiera algo verbalizado. Tus intenciones a veces simplemente son quereres, son deseos. Entonces, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay. Entonces dice, ni de los que te quieren hacer daño, ni de los que estaban persiguiendo a los de Pérgamo, ni los que amenazaban. O sea, no hay cosa creada que no esté delante de el visible. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas
a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh, dices, pero sí, por eso lee tu Biblia. De una vez te urge lo que te hace falta. Por eso así, por eso pesadumbre, por eso flojera y todo eso. Necesita que te limpie una limpieza arterial. Necesitas así limpiar los ojos, quitar la caspa, mal aliento, quitar el graso, hígado graso. O sea, necesitamos ayuda, ¿ok? Pero, checa, cuando dice que están desnudas y luego dice abiertas, es esto. Es estirar el cuello del animal que lo van a degollar en el altar. Entonces cuando lo tienes así, dices, así Dios me ve, conoce mis obras y dónde vivo y todos mis pretextos y excusas y bla, bla, bla. Es que yo no retengo nada, yo no puedo memorizar. ¿Qué fecha es el cumpleaños de tu mamá, aunque ya no viva? Sí puedes memorizar si te importa. Si repites suficiente, si hay una retroalimentación muy positiva, ¿ok? Hombres, ¿cuándo es tu aniversario de bodas? ¿Ok? Si te importa, si tu vida depende, ¿ok? Entonces sí, es importante ver eso. Yo todavía sé el aniversario de boda de mis papás. Todavía ya pasó el 4 de septiembre, cumpleaños de mi abuelita, que en paz descanse, está con el Señor, nació en 1900, o sea, ya déjala, ¿no? O sea, ya no tengo que prender velitas ni nada. O sea, ¿qué onda con eso? Pero queda. Tu teléfono de cuando eras niño, o sea, ni sabes el número de tu celular, pero tu teléfono de tu casa cuando eras niño sí. Entonces, sí podemos retener mucha información. Lo que pasa es que agarramos esto como un rito. Y simplemente abro mi Biblia, escaneo con mis ojos, estoy pensando otras cosas, escaneo mis ojos, estoy casi deletreando las palabras y todo, y digo, como si fuera salir a correr 3 kilómetros, o sea, en un principio muy así, ya llegas a casa todo así, casi te atropellan, 2 perros salieron a morderte, o si estás así, entonces... O sea, no es una penitencia, no es un ejercicio espiritual nada más. Es un diálogo, es ponerte atento, es decir, como Elí le dijo a Samuel, si te vuelve a hablar, di así, habla porque tu siervo oye. ¿Ok? Entonces es importante porque Dios no me tiene que decir lo que yo estoy esperando, sino lo que es necesario. Que muchas veces va a ser más importante y más impactante lo que Él tenga que decirme y no lo que yo quiero oír de Él. Ok, entonces, ahí los dejé con la navaja así, ok, ya, relájate, pero abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, siendo así, la forma de hacer es acercarte más. No alejarte, no estar así como fuera de su alcance, porque ya sabemos que no estamos fuera de su alcance. La espada aguda de 2 filos sale de su boca. Es peor que la chancla de las mamás, o sea, donde quiera que estés te alcanza. Entonces ya, o sea, y corre si quieres, pero te va a alcanzar. Y cuánto más la palabra de Dios. ¿Dónde huiré de tu espíritu? Dice David, Salmo 139. O sea, mejor detente. Otra vez les dejo de tarea de literatura. Busca el poema El Lebrel del cielo para cazar liebres. ¿Ok? Busca eso. El que lo compuso habla de cómo es ser perseguido por Dios y Dios por fin, como el león, te alcanza. Y dice, todo te huye porque me huyes. ¿Conoces a alguien así? Entonces huye aquí, todo se le cierra, todo se le apaga, todo así. Y por fin él dice, es que tú quemas el carbón con que dibujas. Y no quiero que me tuestes, no quiero convertirme de madera verde, viva, en un pedazo de carbón. Pero él entonces dice, ok, ahora a dibujar. ¿Ok? Aquí tú quemas el carbón con que dibujas. Todo te huye porque me huyes. Entonces, pero tenemos una alternativa y lo lleva a su casa a vivir, no a comérselo. Entonces, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. He aquí conozco tus obras y donde mora Satanás. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escrito está, con los dichos de Dios, él siendo Dios, pero con los dichos de Dios respondió como hombre ante la tentación. Y hay gente que memoriza capítulos enteros de su Biblia, dice, ay no, Dios no dice memoriza capítulos, pero he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Si quieres, ahí está, esa es la instrucción. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, el favor inmerecido, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que necesitamos, ¿ok? Entonces, aplicando esto, volvamos por favor a Apocalipsis 2. Entonces, ok, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos. Tú arrepiéntete, dice al mensajero en Pérgamo, porque si no, pelearé contra ellos, los que retienen esas dos doctrinas, pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con dichos de Dios. Entonces hay algo sano en eso. Lo que recupera la gente de la iglesia en Pérgamo sería eso, traer muy cerca eso y incomodar, como Pablo a los Corintios. Es incómodo, es molesto, es vergonzoso quizás, pero es sano. Pablo les dice, tendrán muchos maestros, pero yo los engendré en Cristo. Dice, yo soy como el mayordomo, los desposé con Cristo y los tengo que mantener presentables como esposa del Cordero. Entonces es un cargo muy importante y delicado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y ahí viene la promesa. O sea, vencer y luego ¿qué? Otra vez, rutina monótona, otra vez cada domingo alistar a los niños y no quieren y no se apuran y luego nos peleamos rumbo a Semilla y nos llegamos en silencio, piensan que es reverencia, pero no le estoy hablando, estoy pensando todo el servicio cómo le dejo. O sea, eso sucede aquí, si no lo sabías. Duro. ¿Quién no quiere que esto prospere? ¿Quién no quiere que tú tengas gozo y paz? ¿Quién no quiere que tú no estés lleno del poder de lo alto, investido de poder de lo alto para poder correr con paciencia tu carrera, puesto los ojos en Jesús? ¿Quién no quiere eso? Hay alguien. Y sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Entonces tenemos que decidir dónde está mi alianza, dónde está mi afecto, en qué reposa mi esperanza, de dónde espero recibir mi futuro, que tanto quiero y anhelo, un buen futuro, y de dónde lo voy a recibir. Entonces es importante. Pero al que venciere, daré a comer del maná escondido. Porque el maná escondido era una ollita de oro con el maná, y como recuerdo y recordatorio guardaron eso. Cuando ya no caía el maná cada amanecer, tenían eso en el arca, ¿okay? Era un recordatorio de que Dios fue fiel, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el maná escondido. ¿Pero qué está diciendo? ¿Dónde está eso? Dentro del lugar santísimo, dentro del arca. La tapa del arca, el propiciatorio, tiene la sangre de Jesús, entonces hecha una vez por siempre. Entonces podemos en esto abrir la tapa del arca y ahí está el maná escondido. Es intimidad y confianza, y nadie podía, ni el sumo sacerdote podía comer de eso. Pero está diciendo, no, pero yo daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces en Grecia, cuando todos los hombres mayores de edad, ciudadanos, o sea, registrados en el registro civil de la ciudad, podían votar. Entonces, cuna de la democracia, nunca funcionó, pero ahí votaban. Entonces tenían eso, y a todos les daban una piedra blanca y una negra.
Entonces iban a votar. Podría ser mandar a alguien a exilio, pena de muerte, tomar una decisión de la ciudad, vamos a poner un acueducto, algo así. Entonces los hombres se están responsabilizando al hacer eso. Entonces pasan junto a las urnas y retienen una y sueltan otra. Entonces una piedrecita blanca es un voto a favor y la negra era en contra. Entonces todas las promesas de Dios en Cristo son sí y en Él amén, para la gloria de Dios. Entonces es importante ver eso siempre. O sea, cuando hay un empate, Él tiene un voto a favor. Ok, eso es uno. Pero también usaban piedras blancas así como pases. Por ejemplo, una invitación. Entonces en tu invitación, viene esto, la invitación a la boda de mi hijo, algo así. Ok, entonces con eso una piedra blanca y con alguna insignia o algo que muestra para qué es. Y que el que traiga eso ya tiene su pase a la fiesta, al banquete, al evento. Ok, entonces como boleto, como invitación. ¿Y qué trae que lo hace tan individual y tan seguro? Dice, y escrito un nombre nuevo en la piedrecita, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que tú cuando veas eso, al que venciere, tenemos que vencer, pero al que venciere, tú cuando veas eso va a decir, sí soy yo. Y nomás Él lo sabe. Entonces cuando estás en ese momento que nadie me entiende, que trato de dar a entender, que trato de explicarme, nadie me entiende, todos nomás se quedan así, o sea, nadie entiende lo que quiero decir, entonces puedes decir, Él sabe. Entonces su tolerancia de aquellas cosas estaban poniendo en peligro la confianza, la identidad, la intimidad, la pertenencia y todo eso, o sea, estaban poniendo en peligro. Arrepiéntete, dice. Entonces te doy esto. A mí me late. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que vencer. Tenemos que ver qué hacemos. Tenemos que superar la indiferencia, la cobardía, el querer quedar bien, el qué dirán. O sea, tenemos que superar muchas cosas y decir, o sea, tenemos que agarrar la actitud de la América, ¿no? Ódiame más. No necesito que me quieras para amarte. No necesito que me quieras para buscar tu bien. Pero no tengo obligación. Entonces es importante ver esa parte, ¿no? De que no tengo obligación. El amor obligado ya no es amor. Entonces, o sea, ni forzado ni la comida es buena. ¿Ok? Entonces necesitamos ver esa parte, decir, tienes toda libertad. Porque siempre hay un voto a favor, tienes tu pase en la mano, puedes así llegar en el momento que tengas que llegar, decir, ¿y de parte de quién? El que está escrito en la piedra. Eso es mucha confianza, esa es la clave que abre las puertas. Entonces necesitamos tener eso, pero tenemos que vencer. Ahora vamos a recibir la cena del Señor hoy, van a estar repartiendo los elementos. Y como siempre, cuando llegamos a cada mes a esto, podemos entonces hacer un poco de cuentas, un poco de inventario, podemos agradecer algo, podemos decir, ok Dios, pues aquí estoy otra vez, y tu mano sobre mí otra vez. Aquí estoy otra vez y tu palabra es anunciada y la estoy oyendo otra vez. Y aquí estoy casi en la misma silla de siempre. Tu chicle, o sea, si hacemos ADN, tu chicle va a decir de quién es. Aquí estoy. ¿Y? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a hacer? Y en algún momento nosotros tenemos que quedar sin resistir y poder decir, va, lo que tú digas, tú sabes mejor. Tú aplica tu gracia a mi vida, tú aplica tu santidad a mi vida, tú aplica tu palabra a mi vida, tú abre mis ojos, Señor. Tú enderézame, porque estoy un poco doblado. Quítame la joroba y permíteme enderezarme. Permíteme escucharte. Si tu palabra es viva y eficaz, Señor, si los dichos de Dios en mi corazón
me guardan. Entonces, Señor, necesito y quiero esto. Es más dulce que la miel para mí, es lámpara a mis pies. ¿Por qué no lo voy a querer? Pero siempre hay una pelea en esto. Siempre hay algo que me da razones o argumentos en contra. Y voy a tener que decidir en qué momento cierro la ventana contra ese ruido. Y empiezo a hacer algo diferente. Eso es arrepentirme. Es cambiar de 180 grados mi mentalidad, mi afecto, mi esperanza, mi confianza, todo tiene que cambiar. Y si te encuentras de ese modo hoy, ya sea contra Dios en total, contra algún aspecto de algo que Él ha puesto delante de ti y te ha trazado un camino con su dedo, y tú ves el polvo de tu camino en su dedo y Él está diciendo es por aquí, y no quieres seguir esa raya, tienes que arrepentirte porque Él te ama más. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar cómo piensas y cómo anhelas y lo que más quieres y deseas, lo que más procuras, tienes que cambiar eso. Y tienes siempre la opción de no hacerlo. Pero ¿qué es lo que consigues sin Él? Y decir, no, yo sí creo, ok. Los demonios creen, ¿qué onda? Arrepentimiento es eso, es decir, ok, soy un hambriento, soy un limosnero, estoy vencido, estoy preso de mi orgullo, de mi autonomía, de muchas cosas, y me muero de hambre. Y cuando yo llego así a Dios, Jesús dice, el que a mí viene, jamás lo echaré fuera, pero tienes que venir a Él. Y dice, es que estoy paralizado, literal, no me puedo mover. Entonces Jesús recibió a uno que entre 4 amigos abrieron un agujero en el techo y lo bajaron frente a Él. Es mucho escándalo, es mucha interrupción y Jesús no se molestó. Y dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y la gente se indignó. Pues sí, traes los cabellos llenos de tierra y todo, y nube de polvo así. Y Jesús sí, pero Él atendiendo, esto es primordial. Porque esta parálisis, o sea, al final le va a quitar la vida. Tus pecados te son perdonados. Entonces quizás eso es lo que tengas que ver. Cuánta lata y cuánto ruido hacen nomás para que tú estés aquí. Dales el gusto. Por algo insisten, por algo te están molesta y molesta, pero dales el gusto. Pero si hago eso me piden más. Así es. Así es. Así es toda la vida en todo el mundo. Pagas tus impuestos, de aquí a un año debes más. Y si te va bien, debes aún más. Así es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Huelga? ¿Y a quién le duele? ¿A quién le afecta? Entonces necesitamos ver eso y a veces doblar las manos y poder decir, ok, tú ganas. Va a ser como tú digas, aunque me duela. Y la pregunta que siempre tenemos no es que tenemos la certidumbre, Dios lo tiene que hacer en mí, pero ¿cuánto me va a doler? Y Él va a decir, no va a doler más que a mí. Y necesito entonces poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, ¿qué es lo que temes? ¿Dolor? ¿Vergüenza? ¿Burla? ¿Rechazo? Menospreciando eso. No es que no existía, sino le dio menos importancia que lo que Él quería. El gozo puesto delante de Él, poder llevarnos al Padre. También le podemos dar el gusto, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos dos símbolos, por los elementos aquí contenidos. Señor, que la noche que Jesús fue entregado, tu palabra está escrita. Tomó pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos. Es mi cuerpo entregado o quebrantado para ustedes. Y así mismo, habiendo cenado, tomó la copa que siempre dejaban. Tomó la copa del reino y dijo, esta copa
Es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Beban todos. Y tu palabra además dice, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque resucitó y viene. Entonces, Señor, tomamos este pan y esta copa en memoria de Jesús nuestro Salvador, que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel en el lugar santísimo. Y tú estás mirando esto, y toda la acusación del diablo contra nosotros, todo el ruido y la burla del mundo contra nosotros, todo lo que pueden traer en contra de nosotros, se calla delante de esa sangre, porque habla bien. Y te damos gracias, Señor. Gracias por rescatarnos, gracias por comprar nuestra libertad, gracias por borrar nuestras iniquidades, Señor. Gracias por abrir el camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Gracias, Señor, por revelar tu gloria, por decirnos y verán su rostro, que es la promesa, y que será ese día. Y hasta que este día sea nuestro, otra vez más hoy comemos este pan y bebemos esta copa hasta que Jesús venga. Bendícenos, Señor, y guíanos en tus caminos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vas a tomar.